Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a grabar el encuentro correspondiente a la unidad 5 del lenguaje SQL. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comprender la estructura básica del lenguaje, dominar las operaciones básicas y luego aplicar técnicas más avanzadas. El lenguaje SQL, como vimos en unidades anteriores, es un lenguaje estructurado de consulta, un lenguaje de programación aplicado específicamente a bases de datos relacionales que surge en el año 1974 en la empresa IBM. Se ha convertido en el lenguaje universal para operaciones sobre base de datos relacionales. Bueno, el lenguaje lo podemos dividir en tres partes básicas. La parte de la definición de datos, la parte de manipulación de datos y la parte de control de datos, cada uno con sus sentencias específicas. Dentro del lenguaje de definición de datos tenemos las sentencias create para crear objetos, ¿sí? Distintos objetos, tablas, base de datos, índices. Bueno, alter para modificar objetos existentes, drop para eliminar y truncate para vaciar. Luego tenemos el lenguaje de manipulación de datos con la sentencia select, que es la más utilizada, que sirve para recuperar datos, ¿sí? Para hacer consultas, insert para agregar nuevos registros, update para modificar datos que ya existen y delete para eliminar registros. Y dentro del lenguaje de control de datos tenemos las sentencias grant y revoke para otorgar permisos y revocar permisos, y las sentencias commit y rollback para guardar transacciones o para volverlas hacia atrás y deshacer los cambios. Bueno, bueno, como todo lenguaje de programación, hay una sintaxis que debemos respetar. Entonces, para utilizar la sentencia select, tenemos que colocar la palabra select como palabra reservada y ponemos los campos que queremos que traiga de la tabla. Vamos a suponer, como en este caso, que se trata de una sola tabla. Entonces ponemos columna 1, el nombre de la columna, coma, columna 2, coma, si hubiera más columnas, ¿sí? From, el nombre de la tabla, estamos suponiendo que es una sola tabla, where, la condición que queremos que se cumpla, y order by, si queremos utilizar algún criterio de ordenamiento en forma ascendente o descendente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, select nombre, apellido, correo electrónico. No quiere decir que sean todos los campos que tiene la tabla, sino aquellos que queremos mostrar. From, la tabla que se llama clientes. Where, país, que a pesar de no ser una columna que vayamos a mostrar, sí la vamos a utilizar para filtrar, ¿sí? Donde la columna país tiene que cumplir con la condición de que el contenido sea España. Entonces vamos a traer solamente los clientes de España, ¿sí? Y los vamos a traer ordenados por apellido en forma ascendente. Después tenemos la sentencia insert, que, bueno, vamos a aplicar colocando insert into, luego va el nombre de la tabla, entre paréntesis los campos, ¿sí? Que vamos a completar, que les vamos a pasar distintos valores, ¿sí? Y después ponemos values y los nombres el contenido que le vamos a dar a los campos que fuimos listando acá, ¿sí? Fíjense que cuando el contenido es alfanumérico lo ponemos entre comillas y cuando es numérico no necesariamente va a ir entre comillas. En este caso, porque tiene el signo más, entonces lo hace alfanumérico, pero si fuera simplemente un número, lo podemos pasar sin las comillas. Y como vemos en el ejemplo que está debajo, ¿sí? Fíjense que nosotros indicamos los campos que vamos a llenar y después los values, ¿sí? Los vamos poniendo entre paréntesis y separando por coma los distintos registros. Vamos en este caso, a cargar tres registros, uno para la laptop, uno para la silla de escritorio y uno para la preparadora de café o la máquina de café. La sentencia update, ¿sí? Permite modificar datos existentes. El formato es update, el nombre de la tabla, set para establecer los distintos valores
para las distintas columnas. Acá ponemos el nombre de la columna, el valor que le vamos a dar, el nombre de la columna 2, el valor que le vamos a dar, sí, siempre separando por coma. Y después establecemos where condición. Esto es importante porque si no especificamos la condición va a hacer un update de todas las filas de la tabla. ¿Sí? Entonces, update clientes, set apellido lo va a poner en Gómez y correo electrónico en anagomez@email.com para el ID de cliente igual a 3. ¿Sí? Solo para ese cliente. La sentencia de LED, ¿sí? Permite eliminar registros y también tenemos que establecer cuál es la condición. Si no, nos va a eliminar todos los registros existentes. Entonces, acá hacemos un delete from, ¿sí? Así como teníamos el insert into, ahora tenemos el delete from, el nombre de la tabla, ¿sí? Y establecemos la condición, cuando la fecha de vencimiento es menor que la fecha actual. Si queremos hacer digamos, estar seguros de lo que vamos a borrar, primero podríamos hacer un select asterisco from products where expediency date es menor a current date. Entonces ahí nos muestra todos los registros que nosotros con delete vamos a borrar. Bueno, cuando utilizamos la cláusula where, que es para filtrar los datos, podemos utilizar distintos operadores de comparación. Entonces ponemos el nombre de la columna, ¿sí? Que queremos, cuya condición queremos filtrar, igual a, distinto, ¿sí? Que lo podemos establecer como no igual o con distinto mayor que, mayor o igual, menor o igual. A su vez, unir distintas condiciones mediante operadores lógicos como son el AND, el OR y el NOT, ¿sí? Esto de la misma forma que en cualquier lenguaje de programación. Y después hay condiciones especiales, por ejemplo, si queremos traer un rango de precios, vamos a suponer precios entre 10 y 50, podemos hacer un select asterisco from productos where, y la condición es que el precio esté entre 10 y 50 o que esté dentro de una lista de valores posibles. Entonces ahí se pone where, el nombre de la columna, in y los valores que puede tomar esa columna. Después, where last name, por ejemplo, like G% es para que empiece con la letra G, ¿sí? Después, para acá ponemos where phone is null, entonces nos va a traer todos los registros cuyo número de teléfono sea nulo, o sea, esté vacío, y podemos establecer, como dijimos, más de una condición y las unimos a través de operadores lógicos. En este caso, que la categoría fuera electronics y el precio sea menor a 500 o el descuento mayor a 0,1. Entonces tenemos varias opciones disponibles concatenadas en una sola instrucción, en una sola condición. Entonces, si la categoría es electronics y o el precio es menor a 500 o el descuento mayor a el 10%, en ese caso va a mostrar los que cumplan ambas condiciones. Bueno, presentación de las operaciones join. Hasta ahora nosotros vimos para el select hacer un select sobre una sola tabla. Pero cuando tenemos distintas tablas y que están relacionadas a través de las claves principales y foráneas, podemos ir llegando de una a otra. Entonces, para esto tenemos que hacer distintos join, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Las operaciones join son muy utilizadas, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta de que al ir agregando joins vamos ralentizando un poco el tiempo de la consulta. Entonces tenemos que hacer consideraciones en cuanto al rendimiento. Hay distintos tipos de join. Está el inner join, que devuelve solo las filas que contienen valores coincidentes en ambas tablas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso hacemos select o es el nombre de la tabla, ¿sí? Que lo vamos a especificar más adelante, punto order ID, c.customer name, entonces va a traer datos tanto de la tabla órdenes como de la tabla clientes, ¿sí? De la tabla customers y de la tabla orders, ¿sí?
Acá decimos from orders o para utilizar la abreviatura de o, inner joins, inner join customers C, ¿sí? Entonces utilizamos acá la abreviatura C y acá especificamos que Customer ID tiene que coincidir con Customer ID en la tabla Customers, o sea, tiene que coincidir el Customer ID en la tabla órdenes y el Customer ID en la tabla clientes. En la tabla clientes, Customer ID es clave principal y en la tabla orders, Customer ID es clave foránea, ¿sí? Siempre se tiene que igualar una clave principal a una clave foránea. Si hacemos left join, ¿sí? Lo que hacemos, bueno, es acá de la misma manera, seleccionamos los campos de las distintas tablas que queremos mostrar, hacemos from customers sí, left join orders, entonces va a traer todos los clientes, ¿sí? Tengan órdenes o no. Si tiene órdenes asociadas, va a mostrar la orden asociada para ese cliente, ¿sí? Entonces devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda, que es customers, y las coincidentes en la tabla de la derecha, con null para los no coincidentes. O sea, para clientes que no tienen órdenes, va a traer el order ID lo va a traer en null, ¿sí? Y va a traer los nombres de todos los clientes, tengan o no órdenes asociadas. Full join, esto lo vamos a ver cuando tengamos también una tabla visible, una base de datos visible, donde ustedes puedan ver cuáles son los datos que va a traer. Bueno, un full join devuelve todas las filas. Cuando hay una coincidencia en cualquiera de las tablas, pone el valor que le corresponde a la coincidencia y si no, pone null para las no coincidentes en ambos lados. Y right join, ¿sí? Lo que va a hacer en este caso, por ejemplo, es, esperen que muevo un poquito esto que si no, no puedo ver. Ahí estamos. En este caso va a traer el nombre del cliente, el order ID de la tabla clientes, right join orders, o sea que va a traer todas las órdenes y va a mostrar los clientes, va a mostrar solo el campo customer name cuando sea coincidente, pero va a traer todas las órdenes y en el caso de que no tenga coincidencia, para el cliente va a traer el valor null. Bueno, ejemplo de join, entonces en este caso tenemos varios join cuando tenemos que llegar de una tabla a otra tabla que está relacionada con otras dos tablas en el medio, por ejemplo. Entonces elegimos select, hacemos el nombre de la tabla, en este caso la tabla clientes traemos el nombre, de la tabla clientes traemos el apellido, de la tabla órdenes traemos la fecha, de la tabla órdenes traemos el monto total y de la tabla productos traemos el nombre. Entonces, empezamos el camino. From customers, desde la tabla clientes. Unidas clientes a la tabla órdenes, ¿sí? Donde coincida el Customer ID en la tabla clientes con el Customer ID en la tabla órdenes, ¿sí? Después vamos a hacer un join donde el order items, ¿sí? Perdón, un join con la tabla order items, donde el order ID en la tabla órdenes coincida con el order ID en la tabla order items, que sería como la tabla de detalle. Después hacemos un join, ¿sí? Con la tabla productos, donde en la tabla detalle coincida el product ID con la tabla productos del product ID. Y vamos a filtrar luego, una vez que tenemos todas esas filas, vamos a filtrar para la fecha que sea posterior a el 1 de enero de 2023 y vamos a ordenarlos por las fechas en forma descendente. Entonces, esta consulta vincula cuatro tablas para crear una vista completa de qué productos ha pedido cada cliente desde principios de 2023, ordenados por los pedidos más recientes primero.
Por eso está en forma descendente. Bueno, después tenemos funciones agregadas, ¿sí? Que son, por ejemplo, count, que nos permite contar el número de filas que cumplen los requisitos, sum para calcular totales, average para calcular promedios, min para calcular mínimos, max para calcular máximos. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de de una consulta de agregación, ¿sí? Con funciones de agregación, select región, ¿sí? Sum, entonces acá vamos a hacer la suma del order total, ¿sí? Y fíjense que va a aparecer con la leyenda total sales, ¿sí? Average order total, ¿sí? O sea, como el average order, ¿sí? Esa es la leyenda con la que va a aparecer. Desde la tabla órdenes, ¿sí? Unida a la tabla clientes y a través del Customer ID en la tabla órdenes con el Customer ID en la tabla clientes. En la tabla clientes dijimos que el Customer ID es clave principal y en la tabla órdenes Customer ID es clave foránea. ¿Sí? Entonces, y fíjense que es importante que acá se incluye una sentencia más que es group by, ¿sí? Entonces va a agrupar por región. Entonces, por región nos va a hacer una suma, ¿sí? De el total de la orden, ¿sí? O sea, va a sumar todas las ventas de la región, ¿sí? Va a calcular el promedio de las ventas en la región, ¿sí? Y lo va a agrupar por el nombre de región. ¿Sí? Entonces nos va a traer el total de ventas, ¿sí? Acumulado, el promedio de ventas, todo eso organizado por región. ¿Sí? Bueno, entonces, organización de resultados agregados. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la cláusula having la podemos utilizar para filtrar. Entonces, la cláusula group by divide el conjunto de resultados en grupos basados en uno o más columnas cuando se combina con funciones agregadas. ¿Sí? Permite un análisis de datos sofisticado. La cláusula having, mientras que where filtra filas individuales antes de agrupar, having es para los datos que ya están agrupados, ¿sí? Entonces, cuando usamos group by, usamos having. Si no usamos group by, usamos where, ¿sí? Entonces, acá hacemos select y hacemos de la tabla clientes, hacemos el Customer ID, contamos la cantidad de órdenes, ¿sí? De la unión, no, acá no hay unión, de la tabla órdenes, entonces nos va a mostrar el ID del cliente, la cantidad de órdenes que tiene ese cliente. De la tabla órdenes, ¿sí? Lo va a agrupar por número de clientes y para aquellos clientes que tengan más de 5 órdenes, ¿sí? Y lo va a ordenar por la cuenta de órdenes. Entonces, esta consulta encuentra a los clientes que han realizado más de 5 pedidos, mostrando primero a los clientes más activos. Por eso está en orden descendente, de mayor a menor. Bueno, las subconsultas, ¿sí? Son consultas dentro de otras consultas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos mostrar los productos cuyo precio está por encima del promedio, hacemos un select, nombre del producto, precio de la tabla productos y decimos que el precio sea mayor a, y para obtener el promedio hacemos una función agregada. Select average precio from productos, order by precio. ¿Sí? No es la única forma de obtener los datos que queremos, pero es una forma que es muy sencilla. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde tenemos select el nombre del cliente de la tabla clientes, where cuando el ID del cliente esté y hacemos un select distinct ID de clientes de la tabla pedidos para la fecha de pedido mayor a el 1 de junio de 2023. ¿Sí? Bien.
Las subconsultas son herramientas poderosas para el análisis de datos complejos, lo que permite utilizar los resultados de una consulta como entrada para otra. ¿Sí? Entonces, acá se ejecuta esta consulta cuando el ID de cliente esté dentro de estos posibles, ¿sí? O sea, esto va a traer un conjunto de distintos clientes cuyos pedidos sean posteriores al 1 de junio de 2023 y nos va a traer los nombres de los clientes que estén dentro de ese conjunto de clientes, ¿sí? Bien, la creación de vistas, sí, nos permiten, las vistas son como tablas virtuales que nos permiten guardar resultados de consultas, ¿sí? Entonces acá tenemos Create View, acá el nombre de la vista, As, y guardamos, por ejemplo, Select asterisco, todos los campos de la tabla productos cuando el precio sea mayor a 5.000. Entonces, nos permite guardar una consulta, ¿sí? Contiene filas y columnas, al igual que una tabla real, pero no almacena los datos en sí, sino que es una consulta guardada. Y eso nos permite, por ejemplo, hacer filtrado de columnas si nosotros queremos que un determinado usuario no vea determinadas columnas de una tabla, podemos mostrarle el resultado de una consulta que tengamos en una vista guardada. Aplicación práctica, encuentra clientes que hayan realizado más de 5 pedidos. Perfecto, entonces vamos a mostrar el ID del cliente, el nombre, el apellido, la cantidad de órdenes, ¿sí? La suma, el monto total acumulado, ¿sí? Y el monto total promedio, ¿sí? De la tabla clientes, haciendo un join con las órdenes, ir agrupando por el Customer ID, por el primer nombre y por el apellido y para aquellos clientes que tengan más de 5 órdenes y ordenado por el total gastado en forma descendente, o sea, de mayor a menor. Bueno, SQL en distintos sistemas de base de datos, ¿sí? Bueno, acá es un aspecto teórico para tener en cuenta, ¿sí? Que se usa en distintas bases de datos. Bueno, como mejoras de prácticas para el desarrollo de SQL, usar consultas parametrizadas, ¿sí? Evite los ataques de inyección SQL mediante el uso de consultas parametrizadas o instrucciones preparadas en lugar de concatenar la entrada del usuario directamente en cadenas de SQL. Esto igual lo vamos a ver cuando en unidades posteriores. Optimizar con índices para volver más rápidas las consultas, ¿sí? Usar transacciones, que vamos a ver que son un conjunto de operaciones que se llevan a cabo en forma de bloque, ¿sí? Y documentar las consultas. Bueno, con esto ya hemos visto los fundamentos principales y vamos a ver a partir de la semana que viene las aplicaciones prácticas, ¿sí? Vamos a empezar a resolver las distintas prácticas de la unidad. Bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias y como siempre estoy a disposición para cualquier consulta.